Buenas, bienvenidos a todos a todas nuevamente al canal de H2Sol, dedicado a entrevistas con profesionales, con personas relevantes en el mundo de la musicoterapia. Y en esta ocasión tenemos la inmensa suerte, estoy tremendamente agradecido, de contar con una de las personas que ha sido maestro durante mucho tiempo, con quien aprendí y a quien siempre he tenido como referente en este contexto, como digo, de la musicoterapia, aunque ahora mismo no ejerce como tal, pero es toda, vamos a decir, toda una gran leyenda para las personas que nos hemos formado, sobre todo en Madrid, en el máster de musicoterapia de la Universidad Autónoma. David González, aquí le tenéis. David, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Venga, David, si tú me llamas David, yo te voy a llamar David también. Pues Se venga, quedamos en David, ¿vale? venga, David. David. Muchas gracias por aceptar esta charlita, este encuentro aquí, porque sé que tienes una vida pues muy movida, haciendo giras por Estados Unidos ahora como storyteller. Y bueno, tu agenda está muy apretada, entonces valoramos mucho que hayas guardado un huequecito Bueno, para para estar. ti todo, macho. Es que me acuerdo muy bien del momento en que nos conocimos y tu arte que me ha conmovido mucho. Y disculpa mis errores en español, intento, pero si hago un error tremendo, me corriges, por favor. Nada. Nada, David, encantado de estar contigo y tus círculos. Vamos a por ello, vamos a por ello. Pues hemos dicho, ¿no? Ahora mismo no estás ejerciendo como musicoterapeuta, pero tienes detrás un gran background, usando palabras muy propias de tu país, de Estados Unidos, como musicoterapeuta. Así como unas pinceladas muy básicas, te formaste en la Universidad de Nueva York, llegaste a ser doctor en musicoterapia con una tesis vinculada con la fenomenología. Has escrito varios artículos y has ejercido durante muchos años en el marco de la escuela Northrop Robbins de Nueva York con musicoterapia, ¿no? Entonces, por dar algunos toques de aquella época, ¿no? Tú te licenciaste, quiero recordar que en el año 81, después hiciste el doctorado, ¿no? Y empezaste a ejercer ya como musicoterapeuta. Previamente hay un mundo muy vinculado a la música en ti, ¿no? Eres multiinstrumentista, una capacidad musical muy comunicativa, muy creativa, muy desbordante. ¿Qué te hizo a ti llegar a la musicoterapia? Uf, a ver, Venga, marcha vista atrás. atrás. Fíjate que empecé con la música terapia cuando yo tenía 18 años y ahora voy por los 67, o sea que son casi 50 años. Eh, yo quiso ser un rockero, el guitarrista como Hendrix o Clapton. Yo fui, hasta que me fui a estudiar en la escuela de jazz Berkeley en Boston. Pero acabar de una semana me sentí tan mal y tan mal porque dejé atrás ese contacto íntimo que mi familia y en mi entorno social era lo más importante, pero poner a estudiar en un conservatorio para mí no era apropiado, entonces me perdí. Eh, empezó a tocar la guitarra y percusión de adolescente, con 13, 15 años, 13, 14 años, y antes guitarra de aire. eh, y estuve un poco perdido cuando por fin, yo es que empecé la universidad con 16 años, un poco Ajá. joven, y fui a Berkeley con 18 y me fui de ahí enseguida y fui a New York University porque mi madre estaba viviendo en Manhattan y no sabía qué hacer, entonces fui. Y en esa época había los catálogos de papel. Y estuve viendo y de repente sale musicoterapia, una introducción. Y en ese verano, justo antes, había un reportaje muy importante en Estados Unidos. Unos jornalistas jóvenes, radicales, saltaron las murallas de un instituto para gente en esa época se llamaban retarded, no sé, gente con trastornos físicos y psíquicos Mentales, muy profundos. Y él saltó con las cámaras, las primeras cámaras portátiles, portátiles. y enseñó al mundo aquello. Entonces yo enseguida fui,
eh, con la guitarra, un par de maracas, no sé qué, a hacer trabajos voluntarios. Y fue un momento en que vi otro mundo, ¿no? De sufrimiento, de maltrato y una injusticia, ¿no? Y me tocó mucho. Y justo después de unas semanas estoy viendo el catálogo y vi música terapia y lo investigué. Y en la primera clase, enseguida reconocí como mi camino, Este es mi mi sitio, camino. ¿no? Este es mi sitio. Es mi sitio y es mi misión además. Y tuve una gran suerte que ahí en ese lugar la profesora que se llamaba Barbara Hesser, que se jubiló ahora después de tantísimos años, ella estaba estudiando ya con Paul Nordoff y Clive Robbins. Y el año siguiente ella las trajo. Bueno, Nordoff había muerto, pero Robbins todavía estaba por ahí y venía y de repente estoy sentado a su lado. Y entonces me quedé con un gran maestro. Y Wow. no solo maestro de la musicoterapia, sino de la vida, porque esta gente integraba una Todo. vida emocional, social, artística y espiritual. Espiritual en el sentido de un amor trascendental metido en el momento tras momento de la expresión de la musicoterapia. Y claro, no era tan en el aire porque había que saber muy bien teoría, armonía, la historia de la música, porque Paul Nordoff era un gran músico, de unos grandes. Y no era como un pim pam pum, no sé, esto era un estudio real y profundo. Pero me sentí tan bien que me apunté. En fin, eso fue el comienzo de todo. A lo largo, bueno, hizo mis, ¿cómo se llama? Internships, ¿cómo se llama eso en español? Prácticas, ¿no? Mis prácticas ya con niños con trastornos emocionales, es que la gente era familia, ¿no? Una comunidad de corazón y creatividad, como tú bien sabes. Y eso me atraía mucho. En fin, hizo mi carrera, empecé a trabajar inmediatamente, saqué el máster, seguí trabajando y trabajando. Y dentro, por ahí, después del máster, cuando yo tenía, no sé, los 26 o por ahí, tenía como una pequeña crisis espiritual y psicológica, que yo había sido como un peregrino espiritual, meditando, haciendo tal y cual, como muchos jóvenes. Es Una búsqueda. casi una búsqueda que lo hacemos todos. Pero yo me había quedado sin un camino enfrente. Ya muy desilusionado con el New Age, con la religión que yo creí, todo, es que me quedé un poco en vacío, por un parte. Por otra parte, tenía este trabajo que me llenaba. Pero justo en ese momento conocí el trabajo de Joseph Campbell. Joseph Campbell era el gran mitólogo, se dice, está Mitólogo. bien dicho, Mitólogo. mitólogo que estudiaba los mitos de todo el mundo. Un Ujú. gran escritor, gran filósofo casi. Y de ahí empecé a leer a Carl Jung y todos los que seguían. Y todo el mundo del cuento me atraía tanto. Entonces empecé a involucrar eh, cuentos en mi trabajo. Me acuerdo muy bien, disculpe, un chaval, es que casi lloro a pensar, con unos trastornos psíquicos muy fuertes, una familia caótica. Eh, y yo estoy trabajando en esa época en una escuela para niños que no podían en las escuelas normales, ¿no? Eh, en clases muy chiquitos y tal, y este chico era muy violento. No se podía mantener en la clase y estaba en punto de ir a una residencia. O sea, que es una crisis. Empecé a hablar narrar un cuento con él y ese día el cuento. Y mezclamos la música con esta improvisación de cuento. Y me acuerdo que una vez hicimos una improvisación sobre la guerra de las galaxias y él quería que yo fuera Darth Vader.
y que le matara. Ostras, qué fuerte. Sí, teníamos cada uno un tambor. Y dice, pégame hasta que me muero. De verdad, sí, pégame. Y paf, paf, paf. Le pegaba y pegaba. Más fuerte. Es un chaval de 10 años. Y hasta que me dice, estoy muerto. Le dice, ¿y ahora qué hago? Pues tienes que operar. ¿Dónde? Encima de la cola del piano. Vale, le subo, le pongo en el piano. Y me pongo a tocar, ¿no? Y a improvisar. ¿Y ahora qué hago? Le pregunto, ¿no? Un proceso de querer saber lo que él necesitaba. Eh, voy, a, voy, a, voy a quitar, bueno, tú tocas y yo saco los mal, ¿cómo se dice? Las enfermedades, Males, las enfermedades. que tengo dentro. Mientras yo tocaba, él empezaba a chillar y a gritar y sacó un catarsis increíblemente fuerte. Y la música, imagínate, intensamente fuerte también. Hasta que, no sé, pasó unos minutos, se sentó arriba, los ojos limpios, abiertos, una sonrisa, y le digo, ¿y a qué? ¿Y ahora qué? Y me dice, cógeme como un bebé. Vale, es un chaval de 10 años. Le cojo en los brazos y empieza a cantar una canción de alegría. Y yo llorando y él llorando. Wow. Y no te digo que se sanó, no, porque esto es un sanar. Es una palabra muy La complicada palabra y es un poquito fuerte. muy lo cuido, pero te digo que en ese momento había una conexión de amor y creatividad real, tan real como he tenido en toda la vida. Y yo tengo fe a través de mis maestros que estos encuentros creativos, estéticos, íntimos, nos cambian, nos da una energía para superar los males de la vida. Lo he experimentado yo. Vamos, y eso no tiene datos. Eso no se puede cuantificar. Y hay que tener, digamos, no es fe, pero a lo largo de una carrera uno empiece a cuadrar estas experiencias, triangularlas, hablando de la fenomenología. La fenomenología y tanto la música terapia no está para llegar a datos o hechos, sino para una creabilidad. Si es creable, está bien dicho, David. Creíble. Creíble. Si es creíble, si es creíble, no solo por uno, ni tanto por el cliente, pero también cuando uno narra sus experiencias, que los que te escuchen también ven y sienten que algo real ha pasado. Bueno, en fin, sí, saqué el doctorado sobre todo esto de la mitología mezclado con la improvisación y hace ya más de 20 años que dejé de ser terapeuta oficial y todo lo del cuento y tal ha surgido como otra fuente de creatividad y hoy en día me gano la vida, sí, como artista. Pero todas esas experiencias profundas y reales son muy dentro de mí como una fuente de inspiración y de. Para aquellas personas que no te conocen, yo creo que ha habido ahora, en lo que has comentado, tres palabras clave, ¿no? La parte estética, la parte artística y la parte de conexión, ¿no? De estar vinculado espiritual, humanísticamente, ¿no? Creo que Mm, son como tres ejes fundamentales, ¿no? Que cuando sí, yo te conocí y empezamos y nos empezaste a formar a todos los musicoterapeutas que estábamos allí, ¿no? Era como lo más fascinante, ¿no? No solamente la teoría pura y dura de la musicoterapia, la técnica de que se hace de esta manera, o sea, sino ese trasfondo que hay ahí de estar con un pie puesto en que estéticamente eso esté absolutamente afianzado, que aquello suene y que lo que nos rodee estéticamente vaya a favor de lo que estamos haciendo, que lo estemos sintiendo, esto que decías, que sea creíble
es creíble porque lo estás integrando todo, ¿no? Como una visión muy global de lo que estás haciendo. No solamente la música de uno más uno, dos o do, re, mi, fa y que el paciente diga, ah, sí, sí, qué bonito lo que estás haciendo, sino estéticamente que estás llegando a esa persona y que se está produciendo eso como fenómeno, ¿no? Y que se puede observar como fenómeno de transformación absoluta, ¿no? Y que no Sí. son palabras, que es algo, lo has narrado con esta anécdota muy claramente, ¿no? Esta persona quedó absolutamente transformado y te transformó a ti también, ¿no? Tanto Eh, que han pasado muchos años y te puedes emocionar ahora mismo contándolo, ¿no? Entonces, creo que son tres ejes muy, muy importantes, ¿no? Sí, y mira, como esa experiencia se llamaba Jaime James, y me acuerdo como si fuera ayer, y como ese ha sido cienes experiencias. Eso es uno de los gran regalos de esta carrera, ¿no? Que te nutre y te inspira y te, como ese challenge, te da como un Retos, ¿no? reto, sí, sí, hay que alcanzar algo que no sientes cómo puedes llegar. Pero vamos a hablar de la estética, porque es una estética, es una palabra muy interesante. Estética puede ver con la belleza, estética puede ser de cultura, de la historia, pero la estética dentro de musicoterapia y tanto bien con todas las terapias de arte, hay que definirlo de una manera distinta, ¿no? Que la estética, eh, si alguien había entrado en mi aula, ¿no? Con James, pensando, buscando la belleza o la estética cultural, histórica, X, se habían ido corriendo. Sí. La estética en musicoterapia está baseada en lo auténtico. Y lo auténtico es muy, 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 eh, vamos, eh, complicado. En que el terapeuta, tanto que el cliente, tanto que el encuentro de los dos sea real, vulnerable, conectado y sirviendo un desarrollo común. Si está conectado, si es real, si sirve tanto el terapeuta como el paciente. Eso es ¿cómo se dice? Authenticity. Es Autenticidad. auténtico. Eso. Entonces, no voy a meterme tanto con esto, pero la estética de música terapia y tanta terapia y todo lo demás se basea, de mi punto de vista, en la autenticidad. Y eso es un camino de dos pistas. Yo me cambio, me involucro, ¿está bien eso? I get Involucro. involved, me involucro, ya. Y requiere para el terapeuta, la terapeuta, un autoconocimiento Básico. para no perderse, por un lado, o para no imponer, por otro lado. Muy fácil decir, Ya, ese muy es el fácil quid de decir, la cuestión. pero ese camino es el camino que nos enseña Nuroff y Robbins. Involucrarse en la música, en el encuentro y abrirse Sin perderse. sin perderse. Y eso muy fácil de decir, porque en cuanto el cliente grita, ¿Qué haces tú? ya esto, porque claro, es un punto de acordarse de, ay, cuando gritaba mi madre, o lo que sea, hay que tener pues ese autoconocimiento y a ese trabajo de poder reconocer el proceso de uno mismo sin perderse en eso. Entonces, bueno, es la estética, es que me gusta que has parado en estas tres palabras, porque la estética y
es principal para mí. Claro. Nada, eso. Yo, una de las cosas que aprendí de ti, indirectamente, o sea, no sé si alguna vez lo verbalizaste así, dijiste esto es así, ¿no? Pero yo percibí en ti que las sesiones de musicoterapia o el trabajo como musicoterapeuta era un proceso creativo, era un proceso de estar creando algo que no existía previamente y algo que no sabes lo que está pasando. Tú más o menos sabes como una dirección, pero no sabes ni a dónde te va a llevar ni cómo, ¿no? Entonces, cada sesión es en sí una obra, podríamos decir una obra de arte, muy entre comillas, ¿no? Porque es como crear una pintura, crear una escultura, crear una obra de teatro en sí misma, ¿no? Con lo cual tiene que ver mucho esto que estás diciendo, ¿no? Hay que involucrarse porque si no estás haciendo una mentira. No puedes estar pensando racionalmente en ahora empleo la técnica del espejo, ahora empleo la técnica. No, es lo siento, me involucro y entonces empieza esa magia, ¿no? Confluyen allí muchas vivencias, muchas energías y al final se produce la magia de que emerge un producto estético, creativo, terapéutico, humano, espiritual, filosófico, no sé, pero un proceso creativo, ¿no? Es cierto, muy bien dicho. Y eh, hay que aprenderlo, ¿no? Hay que estudiarlo. A veces hay que ser el espejo. Y ahora voy a ser el espejo para saber Claro, y para sentirlo. Ahora voy a reflexionar. Ahora voy a hacer el opuesto. Ahora voy a hacer el juego de la seguida. Ahora voy a dar este marco, tal técnica. Para empezar, hay que hacerlo. Estamos hablando ya de un nivel que se puede decir es donde llega a arte. O sea que para tus oyentes que están empezando, quizás es un poco opaco esto, un poco abstracto, ¿no? un poco abstracto. Y tengo todo empatía, ¿no? Porque sí, esto es como un nivel de... Es un nivel. Eh, o sea que todas estas técnicas pueden llegar. Y no es un camino recto. Sabes que hay momentos de magia, hay momentos de encuentro estética que son fenomenales. Y muchas veces uno cae y es caca. Y ese proceso, eh, por ahí donde entra cosas como supervisión, la charla con tu comunidad, eh, investigación de los recursos que haya. Todas estas cosas, ¿no? Que a lo largo de una carrera uno utiliza. Porque no es un proceso de llegar al cine, se dice, al A la, top. a la cima. No. Es siempre la búsqueda, siempre la búsqueda. Últimamente yo he tenido unos, no sé, experiencias médicas mías, últimos 15 años, y personales, que me han tirado al suelo. Y esto he tomado meditación de una manera nueva, aunque llevo toda la vida haciéndolo, pero una manera más sencilla, que es más bien de observar la mente, sin crear nada, pero observar la mente y buscar un centro, o no buscarlo, sino entrar y observar cuando salgo y volver momento tras momento. Y este es como vigilar proceso. Y es la meditación que yo hago, no es para llegar a una gloria, Uh-huh. es para estar presente. Y el trabajo del música terapeuta es esto, estar presente, tanto con el proceso que con uno mismo. Eh, sí. Y cuando vemos los grandes, vimos los videos de Paul North y Clive Robbins, el momento está lleno, el presente es una gloria. Absoluto. Pero Son yo he presentes estudiado con él, absolutos. pero yo he estado con Clive Robbins muchas veces y con su mujer Carol.
Y estuve en su estudio viendo los videos cuando él estudiaba lo que él hizo. Y era, qué malo hizo, ay, 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 de qué estuve pensando. Bueno, la próxima sesión tenemos que cambiar tal cual y cual, ¿va? Que no, esto no es para los sabios, esto es para los que aman la creatividad, que aman la conexión y que tienen eh, el esfuerzo para mejorarse. Y eso nunca paga, eso nunca para, nunca. Um, no sé, como decía mi papá, que era cubano, punto y aparte. ¿Qué más decir? Así. Pero antes de empezar a grabar, me preguntabas sobre la fenomenología. Sí, ¿Tenías alguna pregunta en concreto sobre eso? sí, porque precisamente esto que estás hablando de estar presente en ti mismo y en el proceso, creo que el marco de la metodología es el que te permite precisamente estar percibiendo lo que está pasando y estar poniendo tu atención en todas esas evoluciones del paciente dentro de la sesión, ¿no? Y después tu tesis está muy fundamentada en esto, los artículos que has escrito eh, publicados en Journal of Music Therapy y en otras revistas, ¿no? Que haces mención precisamente, y se refleja en estos artículos, la importancia de conservar esta visión y de defender esta visión fenomenológica de lo que sucede, porque permite una narración no numérica, no cuantificada de lo que ha sucedido en la sesión y digamos que es como una traducción muy humana de esas cosas mágicas, de esas cosas creativas que suceden dentro de la sesión y que solamente se pueden captar y expresar desde ese prisma, creo yo. Sí, muy bien. Para mí el encuentro con la fenomenología eso era salvavidas para mí. Eh, yo cuando empecé a estudiar musicoterapia, los únicos modelos de investigación eran conductistas y reductistas. Reductista, sí. Se me han dicho. Y yo sé que hay una importancia y eh, que son efectivos de una manera. Y dentro del campo de la música terapia creativa hay un X que no cuaja dentro de ese cuaderno. Uh-huh. Y ese X hay que estudiarlo también y hay que poner palabras, aunque es muy difícil. En fenomenología, bueno, no soy experto en esto para nada, es todo un camino. Los grandes Husserl, Heidegger, los grandes escritores, los que seguían Merleau-Ponty, toda esa gente que leí en esa época cuando estuve escribiendo y investigando mi tesis doctoral. Pero hay una frase en francés que se llama époché. Époché. Le poche, ¿cómo se llama? Español ahora. Los bolsos de los pantalones. ¿Bolsas o bolsos? Bolsillos, los bolsillos. Los bolsillos. El énfasis es en poner, y esto es la parte difícil, todo lo preconocido dentro de tus bolsillos. Y hacen la frase de bracket, como poner como un paréntesis y sacarlo del conocimiento para poder estar abierto, presente en lo que está ocurriendo. Otra vez, muy fácil decir, muy difícil practicar. Tampoco es blanco y negro, hay mucho gris ahí. Pero la intención, y esa es la palabra clave, la intención es de estar presente dentro de la sesión, digamos, a lo que está ocurriendo solo ahí, en toda la complejidad de ese encuentro, tanto para ti que para el cliente, el sonidos, movimientos, respiración, todo.
Eh, y eso también tiene mucho que ver. Yo hace un par de años atrás, es que la fenomenología y el budismo que yo practico, que es secular, están tan cercanas. Alguien tenía que haber escrito algo sobre esto. Y me encontré con un PDF de 400 páginas sobre esto. Pero claro, hay que definirlas, son muy distintas, pero también hay un overlap. Uh, La eh, superposición. eh, sí, es decir, que la fenomenología es una práctica, una intención de que los fenómenos, y en este momento hablando de la música terapia, que ese fenómeno se presenta como un instante, como un occurrence, como Un acontecimiento. no, algo que ocurre, que Uh-huh. está ocurriendo ahí y solo ahí, sin, sin poner eh, valores encima. También, vamos, es un camino, es una intención, pero eso me ayudó mucho. Y en mi tesis, claro que hay que tomar datos en fenomenología también, si Claro, vas a claro, escribir. claro. Entonces, pero los datos, en mi tesis, los datos eran 3 o 4 cosas. Uno era, eh, eran unas sesiones que hizo con 5 adultos trabajando con un mito en improvisación para su autoconocimiento y su transformación personal con adultos. Y un fuente de datos fue sus blogs, sus escrituras, lo que ellos escribieron de sus experiencias. Cada semana tuvimos una sesión, luego ellos escribieron, me lo dieron. Otro, las grabaciones de todo, transcritos. Otro, mis reflexiones, transcritos. Luego, la grabación de la música tal. Todo es un fuente. Entonces, el proceso era estar con todo esto y buscar conexiones, buscar las conexiones que había. Y hay no sé cómo se llama ahora, me acuerdo, pero alguien que estudiaba tanto fenomenología que arte. Hice ese encuentro de un profesor. Yo seguía, no sé, me acuerdo cómo se llama ahora, pero yo seguía sus pasos de cómo llegar a la credibilidad dentro de una experiencia estética. Yo seguía esos pasos con todos estos datos, buscando, encontrándolos, eh, cómo se formaron como ideas, cómo se formaron como cosas creíbles. Eh, no tengo mi tesis conmigo, pero te podía dar ejemplos de cómo podía llegar, eh, cómo la música se utiliza en esta forma. ¿Qué sentido tiene este punto del mito en este punto del proceso? Eh, ¿Qué clase de esta improvisación, qué calidad dio al proceso? ¿Cuáles son las expectativas y los regalos del proceso? Todo eso surgió no de eh, una estructura exterior, eh, sino surgió de un análisis de lo que estaba ocurriendo dentro. O Dentro. sea, no es cuajar lo que hay y ponlo en un sistema y una máquina y sale el resultado. No, requiere eh, una concentración. Y, 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 y Robbins lo hicieron, pero no lo nombraron así. Ya, Porque ya. ellos grabaron todo y son sus análisis de diferentes formas. Tú cómo estás, tu postura, tus ojos, este sonido tal, los instrumentos tal, y el movimiento en el aula, y viendo y formando. Eh, eh, bueno, en New York University, todo lo de fenomenología ha surgido mucho, porque para muchos de nosotros, bueno, ya me he quitado mucho. Yo creo que ahora la fenomenología está aceptada Uh-huh. como un camino de investigación. En esa época, cuando yo hice una tesis, que ya son más de 30 años, 30 años, caramba, joder, eh, eh, era todavía un poco radical y nuevo, pero como todas las cosas buenas, se metió. Rompen ahí, se manifiestan.
Eso es. Yo creo que estas aportaciones son tremendamente significativas, ¿no? Para personas que se están formando hoy en día, que tienen muchas dudas de cómo acercarse a los pacientes, de cuál es el posicionamiento desde dónde deben observar, desde dónde deben operar, desde dónde deben ejercer como tal. Creo que es tremendamente importante, ¿no? Luego, cuando lancemos esta entrevista, voy a linkar el artículo este de fenomenología que escribiste junto con otro autor, que no recuerdo ahora mismo el nombre. Hice como un análisis interno de la estructura de ese artículo, ¿no? Para usarlo en las clases de investigación en Ah, muy musicoterapia, bien, ¿no? Un muy bien. ejemplo de cómo se escribía y cómo se analizaba desde un punto de vista fenomenológico un proceso de musicoterapia, ¿no? Entonces lo linkaré para que Bien, se vea cómo habíais escrito eso así, pues analizando. En este bloque se ha hablado de esto, luego analizan esto, luego analizan esto, luego reflexionan sobre no sé qué, luego aquí dejan sus fundamentos de tal, tal, tal. Y una de las partes que más me llamó la atención en tu tesis y me llamó la atención en el artículo es el análisis musical que hacíais de lo que allí había sonado o de lo que habíais creado juntos, ¿no? Esa bien. parte que es una parte que le cuesta muchísimo a los musicoterapeutas en el entorno que yo conozco, de hablar de la música y hablar de Mm, su propia música y analizar por qué aquí se ha empleado tal escala, por qué ha habido esta rítmica, por qué mm, hemos manejado este tempo y luego hemos pasado a no sé qué, por qué hemos pasado a modo menor, por qué ha habido, no sé. Y creo que ahí lo incorporáis como una parte del fenómeno, ¿no? Claro, sí, estamos hablando de musicoterapia, ¿cómo no vamos a hablar de música? claro. Em, bueno, tengo dos mentes en esto. Eh, yo tengo fe de que hay unos músicos que están tan llenos de amor y sabiduría que pueden entrar y hacer un milagro sin poder nombrarlo. Sí, Son muy pocos, pero es posible. Por cierto, Paul Nordoff nunca ha estudiado musicoterapia, ¿no me entiendes? Ni Clive Robbins. Siguieron un hilo de inspiración. Entonces yo tengo respeto y fe con esto. Ahora, el campo se ha desarrollado mucho en estos 70 años. Ahora estamos en una situación donde tenemos, ¿cómo es la palabra? Accountability, somos una contabilidad, ¿está bien dicho? Tenemos una responsabilidad al equipo con quien trabajemos, con los padres, con tal, con los fondos, el fuente de los fondos, hay que explicar lo que estamos haciendo de una manera u otra. Estamos utilizando algo que se llama la música, que no tiene nombre. La verdad es que yo pongo una música, por ejemplo, de Arvo Pärt, que me encanta, o un compositor tal cual, John Coltrane, cual. Poner palabras, te quedas frustrado. No cuaja dentro, porque las palabras son reflexivas. Estamos pensando en lo que está ocurriendo y intentando, pero la experiencia es en el momento. Es holístico en ese sentido. Pero eso es súper importante, poder comunicar lo que estamos haciendo. Entonces, el lenguaje de la música es imprescindible. Cuando hablo de la lenguaje, estoy hablando de los elementos básicos que forman la música. Armonía, melodía, tiempo, intensidad, X, Y y Z. Claro, que uno puede venir a estudiar musicoterapia con 6 acordes, un corazón abierto y mucha curiosidad. Puede llegar a algo. Pero si realmente quieres entrar y poder comunicar lo que está ocurriendo, ofrezco mi opinión, que se formen en
el lenguaje de la música, y no en el abstracto, sino en la práctica que uno tiene. Si tocas tal o tal o tal, hay que conocer cómo funciona esto. Es un mecanismo, para usarles una palabra fea en este sentido, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo engrana todo? ¿Cómo se juntan todas esas piezas y funcionan como un motor? Como una Claro, maquinaria. es como una máquina, digamos, como un coche. Eh, eh, no me hables de coches porque no sé nada de coches, pero sé mucho de la música. Eh, ruedas, motor, no sé qué, aire acondicionado, un par de espejos y me voy. Eh, pero sí, y esto viene de Paul North para mí, que era un gran músico, para usar la palabra un poco rara, quizás un sabio, que se sabía un montón. No era compositor de sinfonías y tal. Clive no era eso. Clive era pura alma. Entonces ellos tenían un encuentro los dos. Era un poco raro. Pero lo que podían articular a través de su trabajo era eso. Tanto la técnica, la sabiduría, la creatividad, el mundo estética, con Clive, que dio tanto amor, conexión, sabiduría del encuentro, intimidad, vulnerabilidad, amor. Y eso es el todo. Bueno, os recomiendo tanto como podéis aprender el lenguaje de la música para poder articular lo que está ocurriendo. Y es un camino largo que no tiene fin. O sea, nada de esto es como, lo tengo, X, acabado. No, es un camino para siempre. Yo, con 70 voy por 77 ahora, como te he dicho, todavía, eso fue un sexta mayor o menor. ¿Me entiendes? O ese acorde es un tal, o esto, ¿en qué inversión este acorde era? ¿Sabes? Y todavía estoy intentando alargar mis orejas, porque me encuentro con unos músicos, tengo gran suerte de colaborar con los mejores que haya, y sus capacidades me dejan frito. Es que, no sé si has escuchado una vez los videos de Jacob Collier. Sí, ¿Conoces sí, a sí, sí, sí. qué monstruo? El tipo, con 20 y no sé cuántos años, canta no en semitonos, en cuarto tonos. Cuartos de tono, sí, sí. Es increíble el chico ese. Es como para cerrar la guitarra, cerrar el piano y decir bye bye. Yo tengo una frase cuando cuando conozco a alguien que es un monstruo de verdad, le digo, a mí me digo, I hang it up or I step it up. Hang it up en inglés es colgarlo, o sea, poner la guitarra en el armario y dejarla. Hang it up or step it up es Venga, otro pasito a ver. para. Sí. Y intento la segunda, pero a veces que fuera, no. Yeah, pero no sé, la música para mí ha sido siempre un amigo, una amiga que me acompaña con todo lo que ha pasado, todos los amigos que han venido y que han ido A través de la música. a través de la música. Mira, estoy en casa de mi gran amigo Gopala, José María, y falleció su mujer. Estaban casados 40 años y ella tuvo un cáncer horrible. Yo estuve aquí cuando todo su último proceso. Y lo único que puede hacer es tocar. Tocar y tocar y tocar. Y llegué a componer mira, cuando se llama Dolly, en sus últimos días, le pregunté, porque ya era muy obvio la cosa. ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? Estaba en el hospital. Y me miró en los ojos. Me dice, si no me pueden curar, quiero desaparecer. Es una palabra muy interesante.
desaparecer. No es morir, no es irme, es desaparecer. Y compuse un tema que se llama Desaparecer. Es un blues, pero blues por un filtro de Debussy. Sí, las armonías son extrañas y la estructura no es de los 12 compases, tales, con un blues de nubes. Y sigo volviendo a este arte como un recurso, como un... No sé cómo decirte. Una casa. Como Es una casa. una casa donde siempre eh, eh, tengo sitio. Sí. Y este campo, esta carrera de musicoterapia que tú estás ofreciendo a tus alumnos y tus amigos y tal, es un camino de encuentro, es un camino de... Es duro, es duro. Eh, y está lleno de tesoros en el camino. Sí, esa ha sido mi experiencia. Y yo creo que llevamos un rato hablando, no quiero cansarte, sé que has hecho un viaje largo desde Estados Unidos, ahora que estás en Madrid, que tienes en unos días un concierto, todo lo que comentabas con Gopala en Madrid, he publicado por ahí en las redes. Y me gustaría cerrar esta pequeña charla contigo. Yo estaría aquí horas escuchándote, me quedo fascinado, pero no quiero abusar de tu confianza. Pero como digo, ¿no? Me gustaría terminar este encuentro. Muchas veces que nos hemos visto te he mostrado mi agradecimiento por todo lo que me has enseñado, ¿no? Pero lo quiero verbalizar, ¿no? Y te quiero dar las gracias por haber sido maestro. A veces intencionalmente, otras veces fortuitamente, ¿no? Pero te quiero agradecer toda la energía que has puesto en las veces que has ejercido como maestro y que has ejercido como persona, como amigo, cuando nos hemos encontrado, ¿no? Siempre ha sido una gran inspiración, ha sido una meta, ha sido un objetivo profesionalmente para mí, parecerme en cierta medida a lo que mostrabas, ¿no? Y de alguna manera, cuando lo cuento, me emociona decirlo, ¿no? Pero creo que es justo eh, agradecer lo que nos ha sido dado, ¿no? Y creo que tú me has dado mucho a compañeros, a colegas míos, ¿no? Y creo que en su nombre, pues quiero aprovechar esta oportunidad, así como pública, pues para decirte gracias, ¿no? Gracias por ilusionarnos, por mostrarnos tanta fe en lo que estabas haciendo, que nos fascinabas a todos, ¿no? Tus intervenciones eran como, yo quiero también parecerme a eso, ¿no? Mm. Y, y gracias por todos estos años compartidos, ¿no? Desde la parte docente, ¿no? Pero desde la parte también de vida, ¿no? Y de los abrazos que nos hemos podido dar de tarde en tarde, ¿no? Cuando hemos coincidido por aquí, por España, ¿no? Entonces, gracias infinitas, no me canso de repetirlo por todo lo que has aportado a Mm. mucha gente de mi generación, porque aunque tú ahora no estás ahí ejerciendo como tal, como musicoterapeuta, el referente queda y la semilla ha dado muchos frutos. De todas aquellas personas con las que me he formado, con las que sigo trabajando con muchos de ellos, está ahí. Y todo lo que depositaste ha crecido, ha formado bosques. A mí me gusta mucho esta idea del musicoterapeuta como bosque, ¿no? Que va creciendo y va generando, aportando nuevas especies y diversidad en el bosque, ¿no? Y gracias por eso, gracias por este tiempo que nos has dado. Creo que has dado unas píldoras, unos tips muy importantes y muy interesantes para la gente que se forma ahora. Y que haya muchas más veces como estas, y si son en persona, pues muchísimo mejor, David. David. Mira, David, gracias a ti. Me has tocado el corazón. Ahora, como puedes ver, no estoy mirando la cámara porque tenía que tocar. Mi iPad está, la cámara está por aquí, pero tengo que ver tus ojos y tu sonrisa y sentirte.
y esto es un resultado del el encuentro mutual de la música, de la terapia y tal. Gracias por todo. Gracias a ti. Seguiremos trabajando por aproximarnos un poco a todo lo que siempre nos has contado y a lo que nos has transmitido hoy aquí. Buena suerte con todos, ¿eh? Te mando un abrazo sonoro, muy fuerte, que vaya muy bien todo y que la música no pare. Chao. Chao, chao. Un placer.